Desgraciadamente estamos en foco rojo. Por disposición oficial, todas las reuniones presenciales están suspendidas. No olvides estar al pendiente de todas las indicaciones. Bendiciones, amada iglesia, qué gusto poderles saludar a través de este medio y a todas las personas que se unen a este enlace, les doy la cordial bienvenida. Agradezco a Dios y a mis pastores este privilegio de poder dirigirme a ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios, que sin lugar a dudas, y es mi oración, que pueda bendecir sus vidas conforme a la necesidad que ustedes en este momento están teniendo. Lo que voy a compartir en esta mañana es para permanecer en tiempos difíciles, y para este tema he elegido la base bíblica que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25 al 29, que dice de la siguiente manera: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Yo ruego que seas tú hablando a través de ella a cada uno de mis hermanos que están escuchando, que han dispuesto su corazón para tener este tiempo y conocer más de tu palabra. Señor, ministra la necesidad de tu iglesia y que a través de este mensaje tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La epístola a los Hebreos es una epístola sin lugar a dudas muy diferente a las epístolas paulinas o a las epístolas universales. Hay algunas razones que yo quiero dar para esto, y la primera es que está dirigida a un grupo de cristianos que probablemente eran de origen judío. Algunos comentaristas señalan que ellos pudieron haber vivido en Roma o en lugares circunvecinos, y que en el momento en que se escribió, que se cree que fue entre el 63 y el 66 después de Cristo, estaban pasando por un periodo de persecución. Ustedes han leído la historia en este tiempo, aproximadamente en el 64 fue cuando Nerón quemó la ciudad de Roma, adjudicando este hecho a los cristianos, y por ese motivo comenzó una persecución muy fuerte contra ellos. Dice la historia que muchos judíos de Roma fueron exiliados, se les despojó de sus casas, se les despojó de sus propiedades, todos los bienes se les confiscaron, y tan solo por el hecho de ser cristianos. Ahí dice que este puede ser la posible razón por la que el autor escribe esta carta. Ahora, hablando del autor, hay quienes han señalado que probablemente pudo ser Pablo. De hecho, algunas versiones antiguas de la Biblia Reina Valera ponen a Pablo como el autor de esta carta. Otros la atribuyen a Lucas, el médico amado, que podemos vincularlo perfectamente con el apóstol Pablo como uno de sus compañeros de milicia y que estaba muy familiarizado con la predicación del apóstol. También puede atribuirse a Bernabé, a Silas, a Felipe, a Priscila y Aquila. Y quiero mencionar por último que Lutero sugirió que pudo haber sido Apolos el escritor de esta carta, debido al conocimiento vasto que él tenía de las escrituras del Antiguo Testamento, y además de esto podemos añadir que era un hombre elocuente y poderoso en la palabra. Al ser de origen judío los destinatarios de esta epístola, podemos encontrar que en el contenido de la misma se encuentran muchas alusiones referentes a Moisés, referentes a Josué, al sacerdocio levítico, al amplio sistema de ofrendas y sacrificios que se celebraban en el pueblo de Israel. Pero hay una distinción que yo quiero marcar aquí, hermanos. En comparación a ese sistema de ofrendas y sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, el autor de esta epístola señala a uno que es mayor que los profetas, a uno que es mayor que los ángeles, uno que es mayor que Moisés o Josué, uno que es un sacerdote superior al sacerdocio levítico, uno que sirve en un mejor santuario, uno que introduce un mejor pacto mediante la ofrenda de sí mismo,
hecha una vez y para siempre. Uno que entró en el lugar santísimo, es decir, en la misma presencia de Dios, para constituirse en sumo sacerdote, es decir, el único camino que lleva a Dios para la salvación, para el perdón de pecados y finalmente la vida eterna. La razón por la que el autor considera la superioridad de Jesucristo en relación al antiguo pacto se debe, hermanos, una vez más repito, porque estos cristianos que estaban bajo persecución estaban siendo fuertemente tentados a abandonar su fe, volverse a su antigua religión, porque eso constituía una seguridad o una estabilidad en todos los aspectos. El autor de esta epístola entonces les señala que volver atrás es retroceder, y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Usted podrá decir entonces, hermana María, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues yo considero que tiene mucho que ver, pues aunque estamos separados en distancia de 2000 años a estos cristianos que son los receptores originales de esta epístola, nosotros como ellos también tenemos problemas, también nos hemos enfrentado a temores, a debilidades, a fallos, a desalientos, a dudas, a peligros, a las acechanzas del adversario que es el diablo. Y permítanme decirles algo más, y con toda seguridad puedo decir que lo que estamos viviendo hoy en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana está cada día más difícil conforme se acerca la venida del Señor Jesucristo. La situación del mundo cada vez va a ir de mal en peor. Pero mientras esto sucede, mientras que Jesucristo viene, yo quiero considerar con ustedes en esta mañana 3 motivos para permanecer firmes en tiempos difíciles. La primera es que Dios nos ha hablado muchas veces. El autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 1 comienza con esta misma declaración. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Amós capítulo 3 versículo 7 también señala, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es de que ninguno de nosotros podemos negar el hecho de que Dios nos ha hablado muchas veces, hermanos, de muchas maneras, nos habla por muchas razones, nos habla para enseñarnos, nos habla para corregirnos, nos habla para exhortarnos, para amonestarnos, para advertirnos y también para fortalecernos. Pero la exhortación inicial de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos me llama la atención en el sentido de que dice esto: mirad que no desechéis al que habla. La razón de este imperativo es que Dios levantó a Moisés como libertador de Israel para conducirlo a la tierra prometida. Le entregó las leyes por las cuales el pueblo llegaría a ser un linaje santo, un real sacerdocio y un pueblo adquirido por Dios. El Salmo 106 resume la historia antigua del pueblo de Israel, y permítame solamente señalar 3 versículos y con ellos quiero resumir la historia trágica de esta nación por no haber escuchado la voz de Dios. Dice, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron su palabra. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo. Por estas causas, Dios los entregó en manos de sus enemigos una y otra vez. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia, oía su clamor y se acordaba del pacto que había hecho con ellos. La dureza de Israel llegó a su clímax, hermanos, en el rechazamiento de Jesucristo. Cuando Pilato presentó a Jesús, después de haberlo azotado, lo presentó ante el pueblo y les dijo, ¿qué voy a hacer con este hombre? Ellos respondieron a una voz diciendo, crucifícalo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El resultado de estas palabras es que por más de 2000 años la nación de Israel ha sido la nación más perseguida, más odiada y más sufrida. Y todo esto descansa en una razón: dejaron de oír la voz de Dios. Concluyo este punto diciendo, el día que se les entregó la ley, hubo un gran terremoto. El día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto. Es decir, la presencia de Dios sacudió la tierra cuando entregó los mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel. La presencia de Dios sacudió la tierra cuando recibió la ofrenda de su amado Hijo en la cruz del Calvario. Y esta escritura nos advierte entonces que Dios una vez más va a sacudir la tierra. Y no solamente la tierra, hermanos, sino también el
cielos y la tierra, para que el mundo entero pueda reconocer que Él es Dios y que toda rodilla pueda doblarse delante de Él y declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Respecto a estos acontecimientos que han de ser en el futuro, el apóstol Pedro en su segunda carta señala en el capítulo 3, 11 al 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en la cual los cielos y la tierra, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El segundo motivo para permanecer firme en los tiempos difíciles es que Dios nos promete un reino inconmovible. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos peligrosos, un tiempo en el cual los sistemas políticos están cayendo, los mercados financieros de la misma manera, las normas morales y sociales están en caos, el clima mundial no es la excepción, y si a esto le añadimos los problemas de salud mundial que hoy vemos y que del todo es evidente y que ya ha tocado algunos hogares en las iglesias cristianas, todos estos acontecimientos, hermanos, nos están declarando algo que señaló Randy Remington, que es el presidente de la Iglesia Cuadrangular en los Estados Unidos, y él dice: cuando ocurre un estremecimiento, los fundamentos defectuosos son expuestos y los fundamentos estables son revelados. Vuelvo a repetir, cuando ocurre un estremecimiento, los fundamentos defectuosos son expuestos y los fundamentos estables son revelados. Dicho de otra manera, hermanos, y en mis palabras, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo esto que está simbrando al mundo entero en todas las esferas que acabo de señalar, han de afectar a la iglesia cristiana en dos formas. La primera es: o pisoteamos la sangre de Jesucristo, afrentamos al Espíritu de gracia, como dice el capítulo 10, y apostatamos de la fe y nos vamos al mundo del cual Cristo ya nos había rescatado, o nos afirmamos en la esperanza bienaventurada de la vida eterna y mientras nos santificamos, miramos con gozo y con expectativa que nuestra redención hoy por hoy está más cerca de cuando creímos. Pero entre ambos, hermanos, no puede haber un intermedio. Es decir, el hombre sin Dios ha hecho de este mundo su morada, pero el cristiano, el verdadero y auténtico creyente, debe de ver esta tierra como un lugar de paso. Esta tierra no es nuestra morada permanente, esta tierra va a perecer y un día, hermanos, nos presentaremos delante del Señor. Pedro en su segunda epístola reitera que nosotros como cristianos debemos de estar esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde moran la justicia. Y conforme nos acercamos al cumplimiento de esta promesa, el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta a tener gratitud porque Dios ya nos mostró todo lo que está sucediendo, porque toma a Dios por sorpresa, porque es necesario que todas esas cosas acontezcan. Jesús dijo: y después de esto vendrá el fin. Estamos al borde del colapso mundial y vemos que toda la situación se está empeorando, pero Dios, hermanos, permanece fiel y la iglesia, lejos de estar apesadumbrada, lejos de estar temerosa, la iglesia lejos de estar preocupada del mañana, de qué comeremos o qué vestiremos, no tenemos que estar preocupados por estas cosas porque es necesario que sucedan. Pero nuestra esperanza, hermanos, debe de estar puesta en Jesucristo, porque en Él tenemos promesa de vida eterna, Él esperanza gloriosa de vida, y nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos, debemos de dar gracias a Dios porque Él nos lo ha revelado. Él nos ha mostrado esos misterios que estaban ocultos en la eternidad y que ahora han sido claramente expuestos en la palabra para que por ellos podamos vivir en esperanza. Conforme se acerca entonces la venida del Señor Jesucristo, hermanos, tengamos gratitud, sirvamos al Señor con alabanza, con adoración en nuestro corazón, pero sobre todo con un temor reverente. Y cuando yo hablo de temor reverente, esto inmediatamente me coloca en el tercer punto que quiero señalar en esta mañana. El tercer motivo
para permanecer en tiempos difíciles es que Dios es fuego consumidor. En Éxodo 19, 12 al 18 y Deuteronomio 4, 10 al 12 leemos que cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el Sinaí, el monte ardía en fuego hasta los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Jehová habló en medio del fuego y el pueblo oyó las palabras de Dios. Dios anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Todo el monte se estremecía en gran manera, de modo que nadie podía acercarse ni tocar sus límites. Y esto, hermanos, solo puede significar algo para nosotros. No debemos de tratar las cosas santas con liviandad. Es decir, si la promulgación de la ley de Dios en el Sinaí, Dios mandó que el pueblo se santificara por 3 días y que nadie traspasara los límites del monte, porque si alguien traspasaba ese límite tendría que morir irremisiblemente. Entonces el autor de Hebreos dice, si esto fue en el pasado cuando se entregó la ley y ahora estamos en un mejor pacto, bajo mejores promesas, con un sumo sacerdote, con el Rey de Reyes y Señor de Señores como Salvador de nuestras vidas, ¿cómo no hemos de vivir una vida santa y piadosa? Dios, hermanos, es fuego consumidor. Y permítame reiterar esto con la palabra de Dios que se encuentra en esta misma epístola, en el capítulo 10, 26 al 31, donde dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mucha gente hoy día, hermanos, solamente quiere conocer o escuchar hablar de Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre está dándonos su gracia y su bondad, pero eso es cierto. No debemos de dejar también de pensar en que hay otra parte de Dios que debemos de conocer y que de hecho Dios la ha revelado en su palabra. Él es santo. Él es 3 veces santo. En su naturaleza, la santidad demanda de Él, de sí mismo, ser limpio. El salmista dice que Dios es muy limpio de ojos para inclinarse al mal. En su gracia y en su misericordia, Dios nos dispensa su amor eterno. San Juan 3:16 dice que la gracia y el amor de Dios se manifestaron de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es fiel, todas sus promesas en Él son sí y son amén. Él es infinitamente poderoso, nada escapa a su escrutinio y su presencia está en todo lugar, pero no debemos dejar de pasar, hermanos, no debemos de ignorar que también Dios es fuego consumidor, porque Él es el juez justo de toda la tierra, suya es la venganza, dice la Escritura, y Él dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. El fuego tiene un poder limpiador, purificador, refinador, pero también tiene la capacidad de destruir totalmente. Así que en este sentido, hermanos, y usando esta metáfora del escritor de la epístola, nosotros tenemos que decidir cómo queremos ser tratados por Dios. Si permitimos que Él venga a nuestra vida, que Él venga como ese fuego purificador, como ese orfebrero que toma la plata, que toma el oro y que comienza a pasarlo por el fuego para hacerlo más limpio, para purificarlo de la impureza, entonces las pruebas, las dificultades, las adversidades, aún la enfermedad,
todo lo que se considera una tribulación, una angustia, un pesar en la vida cristiana, será un aliciente, será una forma que Dios utilizará de una manera paciente, amorosa, misericordiosa, para que nosotros, hermanos, podamos ser refinados como el oro y la plata, podamos ser purificados, es decir, que toda la inmundicia, que toda la imperfección que hay en nosotros sea quitada, seamos limpiados para poder ser merecedores de ese reino inconmovible que nos está siendo reservado en los cielos y que por hecho Jesucristo dijo: voy a preparar morada para que donde yo estoy también vosotros estéis. Pero por otro lado, si nosotros rechazamos esa obra actual del Espíritu de Dios obrando en santificación y en purificación, entonces nosotros estaremos exponiéndonos por voluntad propia al juicio eterno. Llegará el día en que tendremos que estar ante el juez justo de toda la tierra. Y Juan vio ese día en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde declara que él vio un gran trono blanco y vio grandes y pequeños en pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En conclusión, hermanos, el mensaje de la carta a los hebreos es tan oportuno hoy como lo fue en el tiempo para sus primeros destinatarios. Tenemos la necesidad de recordar constantemente el eterno privilegio que se nos ha dado al venir a la gracia salvadora de Jesucristo. Necesitamos ser alentados con estas palabras para enfrentar las dificultades, y el autor menciona en el inicio de este capítulo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en estas palabras, y también los cristianos tibios, aquellos que no saben si todavía quieren estar en el mundo o quieren servir al Señor. Esta palabra es pertinente para todos nosotros, puesto que es una advertencia, pero es una advertencia amorosa de parte de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Incluso Pedro lo declaró en su epístola diciendo que si la venida del Señor está tardando, no es porque Dios se le haya olvidado, no es porque Dios ya no tenga planes para nosotros o ya se haya cansado de nosotros, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como cristianos, entonces, hermanos, tenemos 3 motivos para permanecer firmes en medio de las dificultades. El primero es que Dios nos habla, y nos habla muchas veces de muchas maneras, indicándonos el camino, diciéndolos: en este mundo tendremos tribulaciones, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Él nos habla en su palabra para darnos fortaleza, para darnos esperanza, para darnos vida en tiempo de prueba. Y lo más importante, hermanos, de todo eso es que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y nos dice: ciertamente vengo en breve. Es decir, las dificultades, los problemas y todo lo demás, hermanos, pronto terminará. Llegará el día, y yo siento en mi corazón, siento en mi espíritu que ese día está más cerca. El ambiente espiritual, la situación del mundo se está acomodando para que ese día venga. Yo creo, lo sé en mi corazón, que ese día es inminente. Número 2, Dios nos ha prometido un reino inconmovible. Este cielo y esta tierra que vemos, con todo el sistema pecaminoso y diabólico que el mundo tiene, que el diablo tiene, pronto terminará, para dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Por lo tanto, la exhortación del autor a los hebreos es que permanezcamos firmes en medio de la adversidad, que demos gracias a Dios por la esperanza bienaventurada de la vida eterna, que nos gocemos y que en ese gozo sirvamos con temor reverente al Señor, porque se nos ha reservado en el cielo una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para todos los que hemos creído en Jesucristo. Y finalmente, debemos de permanecer firmes en tiempos de dificultad, porque Dios es fuego consumidor.
Debemos de estar dispuestos, hermanos, a ser refinados y ser purificados en el fragor de la prueba, de la adversidad y de la lucha, porque Dios no nos dará más de lo que podemos resistir. Y al final de cuentas, todo esto será una preparación, un refinamiento de nuestra fe, para que cuando Cristo se manifieste podamos ser dignos de estar en pie delante de Él y heredar la vida eterna. De lo contrario, entonces se declarará de nosotros: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces se cumplirá lo que Juan vio en Apocalipsis: el lago de fuego será el lugar eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo de decidir dónde queremos estar, cuál va a ser el trato de Dios sobre nuestras vidas. Si lo vamos a rechazar ahora como Padre, como Dios de gracia y misericordia, estamos exponiéndonos voluntariamente al juicio eterno. Pero si recibimos su trato como Padre amoroso, paciente y misericordioso, entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor, todas las situaciones difíciles habrán valido la pena, porque todo eso nos perfeccionará para que podamos entrar a ese reino inconmovible. Así que a través de esta palabra el Espíritu de Dios nos exhorta y nos dice en este día: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios les bendiga. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Ahí vas a poder encontrar todo el contenido que se da cada semana aquí, en tu casa Oreb.